Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien desde sus casas. Hoy les compartiré una sesión para afianzar los contenidos de representación arquitectónica de sus proyectos, sobre todo para aquellas personas que de pronto están iniciando. Hablaré de temas como la representación y la fachada o el alzado del proyecto. Asimismo, pues tocaré el tema de la sección y el corte de sus ejercicios. Espero que este tema sea de gran ayuda y apoyo para el desarrollo de sus propuestas. Disfrútenlo. El alzado del proyecto o la fachada arquitectónica de nuestro ejercicio. Ya de pronto con tener solamente las plantas arquitectónicas, en este caso tengo 3 niveles: segundo nivel o segunda planta, planta 1, la planta de cubiertas. Con esas plantas prácticamente podría trabajar tranquilamente la construcción del alzado de la fachada del proyecto, es decir, una vista lateral del proyecto, lateral o frontal como la queremos percibir. Yo en este caso voy a asumir una vista por este costado. De acuerdo a eso estoy asumiendo la posición de las plantas y voy a dibujar de aquí hacia allá. O sea, imagino el observador aquí en planta mirando hacia en este sentido del proyecto. Es decir, como si tuviéramos de repente la persona desde esta posición mirando en este sentido del proyecto. ¿Listo? De igual manera lo podría hacer en cualquier posición. Yo podría hacer un alzado arquitectónico también desde este costado, o sea, asumiendo el observador mirando hacia acá, viendo los volúmenes en este sentido. Podría hacerlo también de la parte del norte hacia acá, hacia el sur. ¿Sí? Tenemos una posición del norte que ya nos da una orientación, o podría hacerlo también desde el oriente hacia el occidente. Eso ya dependerá de repente de la posición que yo quiera representar, dependiendo del alzado que yo vaya a lograr. De igual manera, yo puedo asumir otra posición del proyecto, es decir, si voy a hacer un alzado por acá, pues buscaría la última posición, trataría de ubicarme de esta manera. Si yo quisiera hacer el alzado de mi proyecto desde este sentido, el sentido occidente, en este caso, pues acomodaría las plantas en este. Si quisiera hacer un alzado o una fachada sentido norte, pues trataría de ubicar las plantas, en este caso invertidas, para poder proyectar hacia allá, o sea, ver de aquí hacia este costado también, o en este sentido. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la posición de la vista, yo tendría que asumir la posición de las plantas para poder proyectar y construir los elementos necesarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este elemento aquí guía. Entonces comenzaría a proyectar las líneas de mi volumen. En primera instancia yo recomendaría construir el terreno, pero fíjense que si yo me posiciono desde aquí, o sea, el observador hacia allá, estaríamos casi que muy paralelos a la posición de las curvas de nivel, que son estas que vemos acá. Entonces, básicamente yo estaría en alguna posición de una curva mirando en este sentido. Entonces, prácticamente el formato aquí me muestra, nuestro marco de trabajo no me indica que yo esté seccionando alguna curva, entonces pues no tendría mayor sentido. Es decir, que sí. Entonces, inicio a poner una posición guía del terreno, pues no hay una referencia específica, simplemente voy a asumir la altura y tener como el suficiente espacio para representar la altura de los otros volúmenes. Entonces, voy a asumir que esta guía que tengo acá me va a dar como esa posición, voy a subir acá unos centímetros de más con respecto al formato. Luego comencemos a construir con un lápiz H para no marcar muy fuerte dibujo. Que yo puedo asumir que la línea de esta curva de nivel corresponde a esta altura, y trabajar de aquí hacia allá. Igual lo podría posicionar en cualquier espacio del formato, pues hay que contarles que quede lo más centrado posible, tal vez, dependiendo de cómo lo queramos mostrar. Entonces, vamos a proyectar los planos. Yo arrancaría del nivel inferior hacia arriba, o sea, desde el primer nivel, y comenzar a ver estos elementos, construirlos aquí sobre la superficie, y después arrancaría con el siguiente y el último nivel. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer es comenzar a proyectar, a traer estas líneas de manera perpendicular a nuestra línea de horizonte, bueno, de terreno que tenemos ahorita marcada en el horizonte. Entonces voy a arrancar con esta plataforma, tiene una posición acá. Fíjense que aquí hay un quiebre de esta plataforma, todos estos elementos irán a generar líneas. Esta plataforma tendrá un espesor. Y en nuestra maqueta, en nuestro modelo tridimensional, pues tendremos que tomar las dimensiones, ¿no? La fachada la estoy construyendo a la misma escala que tengo, en este caso las plantas, y las plantas fueron construidas a su vez a la misma escala que estaré manejando el modelo tridimensional. No quiere decir que lo tenga que ser así siempre. Yo puedo tener tranquilamente una maqueta a una escala específica, unos 100, unos 200, unos 50, y yo de pronto puedo hacer una representación en planos a otra escala.
¿Listo? Ya dependerá de pronto de la metodología de trabajo que vayan a abordar. Yo puedo tener maqueta 1.100, planos 1.50, 1.100, 1.75, 1.200 y las fachadas de igual manera. Lo ideal es que si tengo una representación general del proyecto, pues trataría de buscar que las escalas por lo menos en los planos arquitectónicos, planta, fachada o alzado, y la sección acorde pues corresponde a la misma escala, ¿no? Ya si quiero demostrar algún detalle más adelante más específico del proyecto, pues haré una escala mayor o inferior dependiendo de lo que requiera. Entonces seguiré con la predicción. Vamos a asumir que esto tiene un espesor, no sé, si estoy dibujando unos 200, un metro sería la plataforma, un metro pues es bastante generoso, pues vamos a asumir algo inferior. Tal vez sería, si esto nos representa un metro, voy a asumir un poco menos de un metro, ¿no? Si estamos manejando plataformas o planos de 50 centímetros, pues trataría de representar. Esto sería un metro, pues la mitad de esto. Esto sería un metro, la mitad de esto correspondería a 50 centímetros. Entonces, ahora las marcas necesarias y construyo. Fíjense que se quiere. Ahora, esta línea casi que continúa hasta acá. Entonces, también la puedo ver sin problema. Esta esquina que está aquí, así que lo puedo proyectar. Hay un error a veces común que se comete en las primeras aproximaciones a los alzados. Una de las plantas es que se intenta dibujar como tridimensional. Recuerden que es una representación bidimensional, ojalá lo más paralela posible alguno de los ejes que estemos manejando. Entonces, por lo tanto, los objetos se ven bidimensionales. Es decir, que esta diagonal que estoy viendo acá, pues no me voy a insinuar con una línea inclinada, ni voy a asumir que estoy viendo como parte de esta superficie, sino simplemente estoy viendo este costado, este elemento lateral, y estoy viendo este otro. Entonces, ¿cómo se vería? Simplemente como un rectángulo que continúa. El quiebre que tenemos acá, este elemento que llega acá y este otro. Así que podría también, estoy cortando en la fachada, vamos a asumir que estoy cortando parte del camino o el sentido de la plataforma que me lleva al objeto arquitectónico. Entonces aquí hay otra línea y voy a volver a continuar esto. Después le daré expresión de sección a este elemento. Porque acá lo estoy cortando, si se fijan esto continúa fuera del formato. Entonces, esta porción corresponde a este elemento diagonal que al proyectarlo aquí me da esta proporción y esta otra proporción que la tenemos acá. ¿Listo? Ahora, esta distancia, pues yo tengo las dos maneras. Puedo tomar una referencia aquí con mi regla, con mi escala, o pues ya tengo la línea guía acá, pues yo asumiría una vez esto. Aquí tengo este otro objeto. Este lo voy a insinuar un poco translúcido, o bueno, no voy a dar mucha expresión, aunque esté de primeras, para que me deje ver mi objeto arquitectónico. Sabemos que este es un objeto construido, pero me interesa ver la arquitectura o de mi ejercicio o de mi elemento tridimensional. Entonces voy a asumir, este objeto llegaba casi que hasta el 1, 2, 3, y cada piso puede asumir una altura diferente, ¿no? Vamos a primero construir con la arquitectura y ya vamos a unir los otros objetos. Entonces les había indicado que de repente esta plataforma correspondía a esta curva y habrá un par de curvas más abajo. Entonces, por lo tanto, esta otra plataforma la quise llevar a un nivel diferente, ¿no? Fíjense que hay unas variaciones de nivel, o sea, en esta curva es más alta que las otras, por lo tanto este nivel será más alto, habrá un nivel intermedio, otro inferior. ¿Listo? Dentro del mismo piso tenemos diferentes alturas en las plataformas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de altura, ya dependerá de cada uno de ustedes, yo voy a asumir un metro de diferencia, voy a estar acá, marco aquí mi metro. Les recuerdo, esto es autónomo, dependerá del diseño que estén llevando, no quiero decir que todos lo tengan que llevar así seccionado, ya dependerá de cada uno de ustedes si deciden llevarlo totalmente horizontal o con niveles. Voy a bajar acá, con respecto a esta plataforma voy a bajar un metro más, esto sería aquí, y le vuelvo a dar el espesor que yo venía manejando, que sería un metro, que equivale a 50 centímetros en escala 1/200, porque es la escala que yo en este momento estoy manejando, no quiero decir que lo podrán manejar siempre, dependerá si manejan 1/50 o 1/100. Voy a tratar de traslapar incluso esta plataforma debajo de la otra hasta este nivel, tal vez para dar un poquito de... Simplemente ahorita, entonces fíjense, esto lo único que hice fue esta plataforma la estoy llevando aquí por diseño por debajo de la otra. Listo, entonces tengo este elemento y tengo el otro sobrepuesto. Ahora, tengo esta siguiente plataforma, entonces vuelvo a bajar, con las medidas, hago la misma operación que hice acá. Entonces voy a bajar otra vez, desde la parte superior hacia abajo, voy a bajar, no sé, 4 metros tal vez, y le pongo acá el espesor. Esto me da más o menos esto. Entonces tenemos de referencia. Voy a volver a traslapar a la distancia que tengo acá, voy a buscar por diseño, simplemente lo quiero hacer yo así. La plataforma esté traslapando a la otra, no sé, listo, esta tendrá que llegar hasta acá. Fíjense, mira los límites, es importante entender los límites.
Estos traslados que estoy haciendo acá, que no aparecen en el ejercicio dimensional o en mi volumen, son ya cambios en el diseño que si ya estoy implementando de pronto en el alzado, en la construcción de la sección más adelante, pues seguramente me van a repercutir en algunos cambios que tendré que hacer en mi volumen, ¿no? Entonces este plano que aquí cambió de dimensión antes, en algunas proporciones que comencé a modular mejor en la planta, en este caso estos relapes de estas plataformas que se van encajando escalonadamente una por debajo de la otra, entonces vamos a presentar de esa manera. Bien. Un poquito difícil, no lo veo muy bien. Listo. Entonces, este nivel corresponde a esta que está acá, este nivel corresponde a esta que está acá, y este otro nivel de esta plataforma corresponde a esta. Fíjense que son 3 niveles en un mismo piso, entonces no habría necesidad de hacer una planta para cada nivel, sino son con un mismo piso. ¿Sí? Lo que construimos acá es lo que se construye en el piso, planta 1, entonces realmente lo que estoy asumiendo esta, podría construirlo desde la planta cubiertas, pero básicamente es necesario tener todas las plantas para ver ciertas variaciones a medida que vaya proyectando. Pues, tranquilamente puedo trabajar desde las cubiertas porque tengo la información de todos los planes, puedo trabajar de la planta 1 si quisiera, porque estoy construyendo el piso 1 y ya después las previsiones del piso 2. A veces sucede que en cada piso hay elementos planos que se mueven o posiciones que aparecen, pues seguramente necesitaré cada piso, no es capricho tenerlas todas acá amontonadas, necesitaré cada piso y deben estar todos resueltos para asumir las posiciones a medida que vaya representando cada elemento. Vamos a ir acá, que será un poco mejor. Entonces, tengo este otro. Listo, tengo los 3 niveles. Vamos a construir los elementos que tenemos en el piso 1, ¿no? Los espacios, los elementos que van construidos. Entonces, ya tengo esto, vamos. Veo aquí este elemento que se ve allá atrás, que se proyectaría. Recuerden que tengo por ahora invisible este objeto para que me deje ver la arquitectura. Muy bien, entonces este objeto me tocaría traerlo. Entonces casi que puedo acomodar mi escuadra acá para lograr esta distancia. Siempre es importante traerlo, no hagan esto. A veces uno ve que la escuadra queda suelta, no hay ningún tipo de referencia, entonces se lanza aquí. Ligeramente luego estoy exagerando, se tuerce la escuadra y lanzan la línea y lanzan la otra. Entonces comienzo a ver líneas acá un poco desencajadas o torcidas de los sopetos, eso no les sucede así. Si tengo una guía de referencia o un borde o una paralela o una regla T, pues trataré de manejarlas para hacer las construcciones correspondientes. Entonces acá tomo esta medida, ¿sí? Casi que igual, miren acá estoy perfectamente perpendicular con mi borde guía o mi escuadra. Tengo esta otra para alcanzar la distancia y proyecto. Este otro pues casi que coincide sobre este mismo, entonces está listo. Ahora vamos a lo importante, ¿qué altura le vamos a dar a este nivel? O sea, ¿qué altura tengo entre este y este otro plano? ¿Sí? ¿Qué distancia hay entre esta superficie que tengo acá y entre esta otra altura? Fíjense que yo diría que por ser el nivel de llegada, dependiendo de la actividad también, deberíamos asumir la altura, dependiendo del clima, dependiendo de muchos factores. Si quiero una altura amable para no bloquear elementos visuales, entonces yo voy a asumir en este caso una altura. Fíjense que estoy utilizando la rachada también para corregir ciertas cosas del volumen. Sin embargo, si en el volumen ya tengo una altura preestablecida y digo, no, vean raqueta, con mi volumetría me funciona y está perfecto y tengo esta distancia X, pues asumimos eso. Yo como todavía no tengo específicamente un modelo, pues voy a trabajar sobre la marcha. Entonces, estaba definiendo la altura, yo le voy a dar es un espacio de llegada, tal vez una altura y media, es decir, un piso y medio que equivaldría tal vez a 450. Tomo mi escala nuevamente. 200 que es la escala que estoy manejando para este caso en particular, y miro acá. 450 sería 1, 2, 3, 4 y medio acá, 450, ¿sí? Y vuelvo a mirar acá. 1, 2, 3, 4, 450. Recuerden que si puedo tomar una medida, siempre y cuando tenga una paralela y puedo jugar con eso, pero pues estoy asegurándome que este plano tiene esta altura. Listo. Fíjense que todavía no he definido hasta dónde va a llegar. Entonces, aquí tenemos, más o menos, sí, claro, tenemos la posición, incluso yo he tomado una referencia de este plano que se está doblando. Pues este plano básicamente ya di la altura, vamos a darle el espesor y vamos a darle el límite, ¿no? Entonces, en primera instancia el límite será casi que acá lo tengo marcado, fíjense dónde está llegando, casi que coincide con esta medida y que es una misma que tomé aquí abajo. Entonces, voy a darle el espesor, y voy a marcarle ahí el límite y voy a darle el espesor que tal vez tendrá los mismos 50 centímetros. O sea, en la vida real 50 centímetros a escala 200 equivaldrá a unos pocos milímetros que la escala misma nos ayudará. Básicamente serán 2,5 milímetros, escala 1, 200. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el plano que está aquí encima. Fíjense que yo lo marqué hasta acá y realmente no está ahí, o vamos a asegurarnos. Sí, sí está bien, sí no está ahí, porque miren, listo, está perfecto, no hay error. La plataforma, fíjense, en el piso sobresale más por lo que traje aquí, listo.
este otro plano, fíjense la proyección que coincide acá con mi patrimonio, en este caso, mi construcción existente. Listo, la tenemos ahí. Entonces tengo esta plataforma. Ahora, hay algo importante. Fíjense que este plano se dobla y cae sobre la superficie. Entonces voy a asumir el borde y este espesor lo vamos a representar. Entonces tengo que volver otra vez, casi que ya tenía esa referencia porque es el límite, evidentemente no hay problema. El espesor, si lo tengo marcado acá, pues lo tomo también de referencia. Vamos un poquito acá. Entonces ya veo más o menos unas líneas que cruzan entre sí. Después tendré que limpiar un poco el dibujo para comenzar a saber qué plano llega hasta dónde. Listo, tengo hasta ahora unas líneas de referencia muy claras. Ya les daré intensidad. Estoy hasta ahora construyendo, entonces tengo este plano. Bien, primer piso, voy piso por piso, listo. Este elemento va acá, va limpio, si viendo que va limpio, no tiene quiebres, listo. Ya tengo este otro. Al fondo alcanzo a percibir este volumen que debería ya estarlo insinuando más o menos. Bueno, ahorita lo insinuamos cuando esté construido todo. Vamos al tercer nivel, o a esta plataforma que está aquí, listo. Entonces ella coincide, digamos que en planta, segundo nivel aquí, para que no la deje ver, listo. Entonces este elemento ya lo tengo acá construido. Falta de cubiertas para ver esta posición, listo. Entonces vamos a ver. Siempre es importante tener las tres plantas, o bueno, las plantas de su proyecto, si no son 3, 2, 4, 5, no sé cuántas puedan estar manejando, pero todas resueltas, no podemos solo con asumir la posición de todos los elementos porque se vuelve algo desacertado. Listo. Un poquito. Listo. Entonces estoy construyendo este bloque. Ahora la altura, fíjense, ya tengo esta altura que será esta, ahora vamos a marcar la otra distancia, esta otra distancia. Entonces, no sé, esa sí lo voy a subir, tal vez igual, una altura generosa, una altura y media, o sea, 450 metros en vida real, que a escala 200 nos van a equivaler a 2 centímetros 25, más o menos, vamos a medirlos acá. Entonces 1, 2, 3, 4 metros y medio, a mi escala 200. Aquí 1, 2, 3, 4 y medio. No quiere decir que tengan que asumir siempre estas alturas, yo puedo asumir una altura de un piso 3 metros tranquilamente, pero hay que tener en cuenta el espesor del plano o de la placa que esté asumiendo. ¿Listo? Me faltó eso, de nuevo vamos a medir el espesor. Listo, pero hay un objeto que vinculé ahorita nuevo que de pronto no parecía de esa manera acá, pero fíjense que se está alineando con esto, o sea que este objeto está tapando parte de esto. Este plano sobresale y lo va a hacer que sobresalga tal vez más de 1 metro, tal vez 2 metros de altura para que sea perceptible. Pero vamos a ver. Pues digamos que si hago cambios acá se van a ver reflejados en mi maqueta, ¿no? Si hago cambios de posición de planos por composición, pues se verán reflejados en mi planta, o sea todo tendrá que decir la misma verdad. En este caso aquí estoy rediseñando un poco la maqueta y ajustando, entonces estos ajustes después los reflejaré en mi modelo tridimensional. Esto subirá hasta acá. Listo, o sea que este plano va subiendo, fíjense, este plano va subiendo ahí, tengo la plataforma, tengo la otra que se dobla, y casi que esta fachada no muestra mayor cosa. Entonces, y me haría falta el volumen del patrimonio, que también ya lo había tenido como de referencia porque todo lo estoy manipulando como a 3 metros. Entonces tengo acá alguna guía, siempre el uso de instrumentos es importante, y aquí coincide con mi línea de plataforma, entonces está perfecto. Voy a subir esta distancia acá, vamos a ver si lo puedo hacer bien. Esta misma altura llevarla hasta acá. Listo. Este objeto que está acá sería este plano que estoy tratando de construir acá sería este. La plataforma que traslada con el plano sería esta. El plano que vemos acá, que voltean, sería este. 1, 2, 3 niveles que le puse al primer piso serían estos. Listo, ya tengo como las líneas guías para poder construir el volumen. Entonces vamos a darle un poquito de fuerza e intensidad más para que ustedes perciban que va delante de que sea más clara la lectura. Siempre hay unas líneas iniciales de construcción y
después de definición del dibujo, ¿no? Bueno, acá, este plano voy a asumir que ya está en la base, o sea que voy a hacer que pase, o sea, este plano que está aquí, voy a hacer que llegue a este terreno, o sea que también se me conecte con este otro. Entonces ahí es un detalle mínimo, pero espesores a los planos son importantes. Fíjense que yo no estoy dibujando simplemente líneas, que es una tendencia a veces, ¿no? En plantas a veces un plano de cartón se asume como una línea y realmente no es una hoja de papel, entonces tiene siempre un espesor. Los planos tienen un espesor que después van a ser el reflejo como de muros en la arquitectura, pero por ahora son planos. Entonces fíjense que en fachada yo también veo unos espesores, pues también los tengo que asumir, visualizar. Entonces un espesor de una plataforma y así como el espesor de un plano vertical lo puedo percibir porque no es una línea de papel. Fíjense cómo este elemento va, y aquí compositivamente ya voy viendo un ritmo en las plataformas, voy viendo este elemento que se despliega, como un plano en C, ¿sí? Aquí hay algo que me hace falta, no, creo que no. Listo, esto sube, aquí se ve de frente, esta línea continúa hacia el fondo, esta línea no continúa acá, este elemento lo tapa. Tengo que tenerlo claro, ¿no? O sea, estoy mirando acá, los cambios, una vez imaginando qué fue lo que hice, y me quede bien. Veo este elemento de frente. Esta línea que estoy representando es la del fondo del plano que se ve acá. Esta línea se ve de frente, fíjense. Esto no la veo torcida, no la veo inclinada. A veces pasa. Este otro plano pues llega hasta acá. Positivamente 15. Atravesará todos los niveles que estoy asumiendo en mi proyecto. ¿Sí? Entonces fíjense, este elemento sobresale de este, lo tapa. Falta el patrimonio acá. Lo único que no quise dibujar, aunque lo pudiera hacer, es el objeto patrimonial que está de frente, pero si lo dibujo me taparía casi que la información que tengo acá. Entonces lo asumí como invisible por ahora. Me falta la línea del terreno, fíjense, voy a representar ahora el terreno, es importante. Voy a asumir que el terreno va bajando. Bueno, donde lo cogí sería tal vez como de esta posición, y entonces voy a hacer algunas líneas como de terreno. Listo, esto sería como por acá, el terreno sigue subiendo acá y esto se empotró. Listo, entonces fíjense que aquí estoy cortando este plano, ¿sí? Vamos inicialmente por aquí, lo estoy cortando, ¿sí? O sea que si lo estoy cortando, ¿qué pasa? Como lo hacíamos en la planta, lo achuramos de manera diagonal. ¿Listo? Lo achuramos. Ahora, ¿qué más achuraríamos? El terreno que lo estoy cortando. Listo. No va a ser como si estuviéramos cortando las plataformas, es decir, las estamos viendo. Lo único que estoy cortando en plataformas es esta. Las otras tal vez no. Entonces voy a achurar el terreno. Lo puedo hacer con líneas. Hay diferentes tipos de maneras de achurar el terreno. Lo puedo hacer con líneas acá. Pueden ser verticales. En este caso quiero que se diferencien de las diagonales que de pronto genere. Listo, entonces tengo bueno, los demás elementos no los estoy cortando, entonces tranquilamente puedo asumir algunas sombras. Entonces lo mismo, voy a asumir la posición del sol. Entonces en planta yo entendía que el sol venía de esta manera. Fíjense, los volúmenes están generando esta sombra. Desde la misma manera puedo asumir la sombra. Antes de saltar la sombra quisiera poner algunos árboles. Fíjense que tengo unas líneas de árboles casi. Entonces ahora sí quiero vegetación. Quiero poner como las posiciones, más o menos, los principales tal vez. Estoy buscando los centros de los árboles. Listo. Entonces ahí ya tengo una arborización. Ya pues es independiente de la representación que le quedan a los árboles, ya lo quiero un poquito más elaborada que lo que hice en fachada. Pues hay diferentes maneras, ¿no? Puedo hacerlo desde un círculo muy simple, ¿sí? Puedo hacerlo así. Es importante que la vegetación esté porque nos da como una percepción de proporción también. Entonces puedo hacer un círculo, un esquemático, o tal vez puedo poner algún tipo de árboles. Entonces vamos
un trazo como más libre, medio irregular, ¿sí? Algunas ramificaciones acá. Y hay algo de vegetación por ahí. Estoy imaginando que interactúan todos estos cuerpos de vegetación por acá. Te imagino que aquí hay. Puedo demorarme un buen rato haciendo simplemente vegetación. Entonces, ahora sí vamos a subir las sombras. Entonces, de volumen, este plano generaría sombra sobre este volumen. Sobre el vacío no habría sombra, entonces ojo a eso. Yo puedo asumir la misma diagonal, pero sobre el vacío no hago sombra, solo haría sombra sobre el volumen. ¿Listo? Entonces, este plano me va a generar sombra sobre este volumen porque está delante de él, así como hicimos esto. Pero entonces ojo a esto. Pues, la sombra. Está este árbol que me tapa. Sí. Y de pronto la sombra pasa aquí. Cuando dibujamos sombras, automáticamente los objetos comienzan a saltar un poco de la superficie, ¿no? Entonces acá. Entonces si este plano está delante de todos los demás, de pronto podemos dar un poco más de fuerza, así como los que están aquí al frente. Listo. Ahora este plano está delante de este, entonces esta misma sombra continuaría. Recuerden que en el vacío no, entonces esta misma profundidad de sombra pues continuaría acá. Yo puedo asumirla cuando ya está con el plano y es mejor. Fíjense, listo. Ahora, este plano que estoy viendo aquí, fíjense, de arriba, ¿sí? este espacio, también proyectaría una sombra sobre el del fondo. ¿Sí? Entonces, este plano genera sombra sobre ese. Hay algo importante, hay un vacío, un círculo, que de pronto sería interesante ver, ¿no? Tanto proyectar como punteador del vacío que en cuanto a la luz me puede generar un efecto interesante. Entonces, la sombra, vemos que a este lado no lo veo, pero voy a marcar un poquito. Y a este otro lado. Fíjense el límite del círculo donde está y voy a imaginar dónde me pega. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto me genera una entrada de luz, ¿sí? En el plano del fondo. Quiere decir que en esta dirección va a haber una entrada de luz. Entonces voy a asumir aquí imaginariamente esta dirección, donde hay una semicircunferencia, ya que esto tendría sombra. ¿Sí? Y este otro objeto tal vez tendría sombra. Fíjense que este plano está sobresaliendo bastante, por lo que acá alcanza a dar algo de luz. Conectarlo un poco para que no se deje como suelto. Algo bastante profundo. De pronto me cae encima de estas sombras. Listo, entonces tendría la semicircunferencia, bueno, la circunferencia aquí, pasando el rayo de luz, tendría estos planos. Este, a su vez, no generaría sombras sobre el vacío, porque fíjense que acá atrás no tengo ningún tipo de plano. Listo, ¿qué otras cosas serían las únicas sombras? Ya le podría dar diferencia a los elementos. Cuando este plano que está sobresaliendo podría ser una textura, con líneas horizontales no diagonales, porque si no me va a dar la percepción de que lo estoy seccionando. Tal vez no es eso. Es que la diferencia de este plano a los demás, voy a darle destacarlo con algún material. No estoy diciendo que sea ladrillo o madera, simplemente lo quiero destacar con respecto a las otras superficies. Entre más dediquemos la expresión a la técnica, aquí aunque hay sombra, pues ver las líneas más tenues. Listo, entonces fíjense el plano, fíjense allá atrás el patrimonio. Es más, el patrimonio lo quiero dibujar, darle como
alguna representación, no sé, voy a tratar de probar el nivel para que se destaque diferente, aunque aquí había hecho una sombra. Pues vamos a perderla ahora, miramos qué hacemos. Quiero destacar ese volumen, lo voy a poner en negativo. Aquí tengo una vegetación baja, entonces por eso esos espacios. Entonces una vez construido, que es un elemento arquitectónico muy simple, cuando le doy expresión, fíjense el carácter que comienza a tomar. No es porque esté atrás debe hacer daño, sino que yo quise darle particularmente este tipo de expresión. ¿Listo? Aquí de pronto este lado me genera lo que son el árbol. El árbol ya se perdió, entonces voy a hacerle con más fuerza. El árbol se me está perdiendo, entonces con fuerza. Creo que tengo otro lápiz blanco por acá. Sí, no es igual. Listo. Dando bastante fuerza a la vegetación. Algo que falta aquí en la vegetación es la sombra. Esta línea se vuelve más fuerte. Listo. Nos faltaría inflar la escala humana, que pues uno sabe que la persona está promedio en unos 50, unos 70, unos 80. Después voy a subir esa altura aquí. Tengo 2 metros, entonces un poquito menos de esto. La persona tendría algo menos de 2 metros. Después si ya estamos viendo escala humana, los que ya están ahí viendo en proporción, entonces recuerden el hombros. Estoy dibujando a las personas. Personas dialogando en nuestro proyecto. No vamos a subir por ahora barandas. Recuerden que estamos en la representación más básica del objeto arquitectónico, entonces por ahora voy a insinuar personas aquí. Unos un poquito más altos que otros. Listo, fíjense entonces ya el carácter. Y habrá otros elementos adicionales que pueda haber. Como decía, pues ya le da mucha fuerza a la expresión como de la fachada, entonces hay objetos muy oscuros. Entonces sería nuestra fachada. Entonces pondremos acá. No sé, estamos viendo, fíjense que tenemos aquí el norte, entonces podríamos denominar que esto sería el alzado sur, ¿sí? O alzada sur. Así como hice esta, ya dependerá de la técnica. Lo importante es construir a partir de la proyección. Yo no me invento estas dimensiones y en el proyecto de mi modelo tridimensional en maqueta, si es que estoy diseñando a partir de la maqueta, pero si estoy diseñando la fachada también puedo hacerlo de esta manera. Pero fíjense las proporciones. Me ha pasado mucho que a veces percibo los ejercicios y uno ve una proporción aquí de estos elementos y de pronto estos comienzan a verse más anchos, o veo unas dimensiones en altura y aquí veo otras. A no ser de que aquí esté tomando decisiones para cambiar aquí el volumen, es válido, pero por errores no. Entonces, ojo, miren, es el terreno, cómo se va comportando, los planos, el plano en C, el volumen del patrimonio. Aquí este elemento no lo dibujé, simplemente para que ustedes pudieran percibir. Los árboles,
¿sí? Puedo tener diferentes tipos de árboles. Puedo tener unos árboles diferentes por acá. ¿Sí? Ya lo que quiera vincular. Entonces será toda la naturaleza y llegar al proyecto. Entonces, de estas características, puro ejercicio de trazo en lápiz blando, lápices duros para construir las dimensiones y ya después el proyecto como salta a la vista. Así como eso podemos tener representación más adelante en tinta. Estoy viendo mi terreno, mi composición, de pronto llego desde un nivel superior, unos niveles inferiores, unos planos ya oblicuos, dependiendo de las decisiones que esté tomando. Podemos tener este tipo de aproximaciones. Podemos tener esta otra un poco más simple, cuando tenemos ciertas afectaciones con respecto al terreno, el trazo es un poco más fino, los volúmenes a los que esta fue construida un poco más a mano alzada, ¿sí? O podemos tener mezcla de algunas técnicas, algo de color, lápiz, este es un borrador, pues estos elementos hacían parte del ejercicio. Entonces el terreno, las diferentes condiciones como de niveles, esto ya era un proyecto un poco más técnico, entonces por eso vemos como vehículos y algunos vanos que ya se comportan como ventanas, ¿no? Entonces la naturaleza, el dibujo, la volumetría, cómo se emplaza sobre la topografía, ¿sí? Podemos diseñar hasta compositivamente el formato, no siempre, pues dependiendo de cómo vayamos a mostrar. Fíjense, podemos darle una dirección, la fachada, ¿sí? Este proyecto se parte de este otro, digamos que en dos instancias de diseño, ¿no? Es el mismo proyecto con dos soluciones arquitectónicas diferentes, ¿no? Entonces fíjense que la topografía, ¿sí? Algunos planos predominantes, entonces unos aspectos técnicos que ya después más adelante vincularán como ejes que todavía no estamos viendo, o la arquitectura un poco más resuelta ya de pronto para unos niveles superiores, cuando ya somos unos escalones, unas representaciones como de cristales, otros elementos, la vegetación, el fondo. Esto no aplicaría para este nivel, para este semestre básico. Para ahora no veríamos como tal la ventana como con contenido, sino más bien el vano, la apertura, la conexión visual. Entonces, por eso la representación de este ejercicio viene un poco más esquemática. ¿Listo? Eso sería el tema con respecto al alzado. Ya si quiero realizar entonces las otras alzadas de la fachada, tomaré las plantas en otra posición. Entonces la planta las organizo todas una sobre otra y las pongo en otra posición y comienzo a representar de la misma manera, construyendo la altura del terreno, después las plataformas, cada nivel. De pronto en este sentido, de pronto en este sentido, o en este otro, como deseen. Vamos a imaginar que voy a asumir una posición del proyecto y a través de él lo voy a perforar, ¿listo? Y voy a representar de esa posición hacia algún sentido, ¿listo? Ya sea hacia este costado o hacia este costado. No quiere decir que sea la única forma de hacerlo, yo puedo hacer un corte en este sentido, así como hice la fachada, yo puedo dar una posición desde aquí hacia allá, pero en este caso he decidido hacerlo en una posición diferente al alzado o a la fachada. Si la fachada la desarrollo por acá, pues buscaría otra posición para poder resolver algunas cosas que de pronto no estoy percibiendo desde este costado. Entonces voy a asumir en mi volumen, que es la sección de área aquí, y miraré hacia allá. Si voy a mirar hacia allá, entonces el sentido de la orientación de las plantas arquitectónicas debe estar dada en esa situación, ¿no? Si voy a mirar hacia acá, si fuera este sentido, tendría que tal vez invertir todas las plantas arquitectónicas para poder proyectar sobre esta superficie. Entonces voy a mirar de aquí hacia allá el proyecto, o sea que voy a representar en esta parte, ¿listo? Entonces, para ello, tendré que dar una posición en planta al corte. Entonces, casi que es bueno marcarlo, es lo único que nos faltaría de pronto representar. Les asumimos cuál es la posición del corte en la planta. Yo quiero pasar por toda la mitad de este par de objetos, ¿sí? Para ver, o bueno, un poquito más allá para ver esta perforación. Y entre más información pueda mostrar de cómo se comporta mi proyecto, pues mucho mejor. No tendría sentido pues hacer un corte
por este costado si no muestro suficiente información, o por acá si no voy a ver el volumen del proyecto. Entonces, con los volúmenes si tengo más de una composición. Entonces, es importante asumir una posición, es lo que voy a representar. Ahora, yo voy a hacer una línea roja para que ustedes la puedan percibir y no se nos pierdan el dibujo. Ustedes de pronto la pueden representar con una línea totalmente... o bueno, no sé. Vamos a hacer de esta manera. Vamos que yo voy a asumir aquí una posición para ver esta. Entonces voy a tal vez arrancar a 1 centímetro de esta línea guía que tengo acá. Aquí. Debo marcar esa línea para entender por dónde va a pasar el corte. Es importante eso. Listo, fíjense, voy a perforar aquí, perforar acá. Listo. Entonces eso lo voy a ver. Y le damos la posición o la orientación del corte. Es decir, que la simbología sería una pequeña flecha orientada en el sentido que va a ver el observador. Es importante no olvidar esto. A veces veo cortes de algunos trabajos. Estudiantes que a veces se les olvida marcar la posición de la línea del corte. Es decir, me hacen el dibujo, pero no entienden si está acá, si está más para acá o acá. Entonces es importante simbología. Es decir, una línea negra, le voy a dar una nomenclatura porque a veces tenemos más de un corte, no solo a veces requerimos hacer uno, sino tal vez 2, 3, 4. Entonces voy a darle a una nomenclatura A y A'. ¿Listo? Y la flecha indicando en qué sentido va. Ahora, las siguientes plantas tendrán la misma posición. No voy a poner el corte más arriba o más abajo dependiendo de qué planta vaya a realizar. Entonces asumo de una vez la posición de las otras plantas. Y es el mismo, no va a cambiar. Entonces es A', A', con la prima se indica con la comilla acá. ¿Listo? Y me faltaría esta planta. También desde luego tendría que tener la posición. Eso es lo primero que debo hacer. A veces olvidan esto y entonces uno comienza a dudar si estoy dibujando el corte por acá, por acá, por acá. Entonces se vuelve una cosa que no entender. Es una línea, esto me queda un poco más fuerte. A'. Entonces sería A y A'. Listo, A'. En todas las plantas que tengo 10 plantas, pues a las 10 tengo que poner la misma posición. Por eso tengo estas hojas transparentes, para que ustedes vean que todo corresponde. Si mi papel no es transparente, es opaco o lo que sea, pues tendré que tomar una medida de referencia para subir la misma posición también. Entonces todas las plantas con su posición, ¿listo? Línea corta. Listo, entonces lo que voy a representar, esta línea roja que está pasando por aquí, que les marqué en el dibujo, será esto. Y puse a un costado la fachada, ¿por qué? Porque la fachada ya tiene unas medidas de alturas precisas que a su vez me servirán para proyectar en este sentido. Entonces ya sabría qué distancia estará acá este elemento, entonces simplemente tomo la de referencia, la proyecto acá. Por eso tenemos la fachada que ayuda. No es simplemente casualidad, ¿listo? Entonces, mi modelo tridimensional o mi maqueta o mi representación, porque pues para entender qué es lo que estoy representando, mis plantas, mi fachada, ¿listo? Entonces casi que proyecto líneas hacia acá, proyecto líneas hacia acá y podré obtener mi corte. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que yo haría en este caso sería representar la topografía. Fíjense, hay unas curvas de nivel. Voy a ir al primer piso para que sea más. Entonces comenzaría con las curvas de nivel. Bueno, acá no se ve. Estaba por acá, de pronto estaba por acá, hay una que va por acá. Sí, hay otra que se me perdió. Hay una que va aquí. Hay otra por acá. Bueno, esta va por aquí. Entonces buscaría o haría visibles las curvas de nivel para representarlas con respecto a la línea de corte, ¿no? Entonces el terreno sería lo primero que voy a construir. Vamos a asumir que esta viene por acá. Vamos a imaginar que esta otra va por acá. ¿Sí? Entonces no voy a representar las curvas de nivel aquí en este borde, sino las voy a representar aquí donde está pasando la línea. ¿Listo? Entonces voy a tal vez a dar una referencia con respecto a estas alturas para que me coincidan. ¿Sí? Entonces, bueno, de pronto de esta plataforma, fíjense que esta plataforma que está aquí, esta es esta. De pronto podría jugar con esa, construir esa plataforma inicialmente y de ahí tomar la referencia de alturas, pues para que no comenzar a mover ahorita y soltar esta fachada. Entonces, básicamente lo que puedo hacer es tomar algunas medidas aquí de referencia, fíjense, tengo una distancia acá, entonces casi que esa distancia la puedo llevar acá. Vamos a poner un lápiz claro y un lápiz duro, una H. Entonces, voy a representar esta plataforma base, que es esta, la de más abajo, y de ahí tal vez comenzaré a mirar cuál curva de nivel va por encima y por abajo, para darle una posición al maqueta sobre el terreno que me va a quedar.
errado en la aproximación. Entonces, esta plataforma se proyecta acá. Fíjense, voy a construir primero esta plataforma y de ahí comenzar a organizar las cosas. Entonces voy a ir acá. ¿Sí? Tengo este otro filo aquí. Este quiebre se asume, ¿no? Ya no. Listo, este quiebre que está acá lo asumimos. Listo. Y el espesor, entonces proyecta acá. Y el espesor es el mismo que tenemos acá. Entonces, casi que si yo tuviera una paralela, y mi paralela sería lo ideal, pues bajaría aquí y simplemente transportaría esa medida en un horizontal. Pero como la tengo en este momento, entonces lo que debo hacer es tomar alguna referencia de medida. Entonces aquí ya lo tengo, son de 5 milímetros, que es el espesor, que en la vida real me equivaldría. Estoy manejando la misma escala, ¿no? Entonces, 5 milímetros, que ya sé que es lo que me corresponde en este 900 a un espesor de 50 centímetros. Entonces tengo la placa, listo, tengo la placa para que me coincida. Ahora voy a tratar de ubicar estas curvas de nivel que están pasando. ¿Sí? Entonces ya tengo unas posiciones aquí debajo de los volúmenes, porque se me habían borrado un poco las líneas. Entonces ya tengo las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, tal vez curvas. Entonces voy a asumir esta curva que está por acá. Entonces la posición es importante. Entonces esta posición es acá. Entonces esta curva está ahí, aquí, y la voy a poner, marcar ese puntito. Esta curva que viene por acá la voy a marcar aquí, ¿listo? Para que esta plataforma no me quede flotando en el terreno, ¿listo? Ahora, esta otra curva, miren, aquí está el punto, lo voy a proyectar, vendría por acá. La diferencia entonces sería, yo comienzo a escalonar, o sea, yo comienzo a dibujar el terreno de manera escalonada, voy a asumir que cada curva representa aproximadamente 50 centímetros para no tener como que mover mis plataformas en el diseño. Entonces, voy a asumir que mis curvas representan 50 centímetros, entonces voy a subir acá 50 centímetros respecto a la otra, que casi que sería el espesor. Entonces tendría una aquí, otra acá. Fíjense que no hay, pero no hay, casi que la plataforma iría escalonada ahí. Entonces, vamos a marcar el otro. Y con respecto a este punto, o sea, fíjense, aquí es mi base de terreno de la primera que marqué. Voy a poner aquí número 1, esto sería 1. Aquí voy a poner, porque esta es la que me está soportando la línea inferior, ¿listo? Esta sería la curva. Voy a poner una indicación aquí, solo por convención, voy a ponerle 2. Recuerdo esta metodología aquí, personal 2. Aquí sería el siguiente punto, 3. ¿Listo? Entonces este estaría, pero fíjense, va subiendo, ¿no? Recuerden que este es el nivel menor y este es el superior. O sea que cada curva va subiendo 50 centímetros. O sea que acá tengo 0, tendría 50, aquí tendría 1, aquí tendría 1,50, aquí 2, aquí tendría 2,50, aquí tendría 3, aquí tendría 3,50 y acá tal vez tendría 4. Ya dependerá, digamos, de su topografía. Si su topografía está subiendo cada metro, pues cada curva subirá cada metro. Si su topografía en cada curva está subiendo 30 centímetros, pues 30 centímetros. Dependerá de la representación que tengan en su plano. Cada curva, pues, tendrá una información y de acuerdo a eso, pues, yo voy a manejar esta información y de acuerdo a eso, pues, voy a representar. Voy a asumir que mi curva varía 50 centímetros. Arranqué con esta, que está aquí. La otra sube 50, la otra ahora va a subir 50. Entonces, hacerlo con la escala lo pueden hacer. Escala 1, 200, 50 centímetros. Listo. La otra curva está acá y aquí pegada hay una adicional. Las estoy transportando, ¿sí? No estoy transportando líneas. Si quisiera pues transportar toda la línea o dibujar toda la línea, pero pues no quiero hacer eso porque después me va a quedar una cantidad de información. Si soy muy vicioso con los contenidos, pues de pronto no me voy a perder en lo que estoy haciendo. Entonces de aquí a acá voy a subir 1 metro, 50, otro 50 y de acá a acá subimos otros 50. Entonces 50, fíjense. Entonces aquí va subiendo la topografía, ¿listo? Y esto pues prácticamente mi formato terminará por acá. Entonces, el movimiento estaría haciendo básicamente esto. Utilizar las escuadras para trazar las horizontales. La topografía hace esto, aquí baja, aquí hace esto, aquí baja, aquí hace esto, aquí baja, aquí hace esto. Aquí baja, aquí hace esto. Desde este movimiento de terreno. Listo. Si no lo deseo representar totalmente escalonado como si lo hubiera geometrizado, pues puedo asumir una línea uniendo esos puntos. Esa es la realidad, pero pues lo voy a hacer así por ahora, para que se entienda. Listo. Tenemos esta, vamos a ir de aquí para abajo. Para que la siguiente. Esta otra está aquí. Y bajamos nuevamente 50 centímetros. Y ya sé que 50 centímetros en la vida real equivalen a 2 centímetros y medio, 2 milímetros y medio, escala 200. Aquí hay otra. Bajamos nuevamente. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y bueno, vamos a ir por aquí. Está continuando la otra que no alcanzo a percibir. Vamos a subir esta por acá. Listo. Entonces vuelvo a venir el equilibrio. Sí. Entonces vamos a ver la ayuda con la horizontal para poder transportar las medidas. Entonces esta iría acá, o sea que esta baja acá. Esta trabaja acá. Esta trabaja acá.
Aquí están las de mover. Faltan añadir estas. Entonces vamos a añadirlas. Voy a bajar. Esto básicamente es un perfil del terreno, que eso ya sabemos construir. Entonces venimos acá. Venimos acá. La manera en que yo lo estoy haciendo, fachadas, plantas cortas, pues es un método, una vez más, y evidentemente cada uno podrá tener otro método. Esta es una manera que yo aplico en función de, digamos, que ejercicios esquemáticos. Cuando tenemos arquitectura un poco más compleja, pues habrán otros abordajes. Entonces, vamos aquí, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. ¿Listo? Esto sería. Ahora, tengo este vértice y este plano llega hasta acá más o menos. Ya puedo construir esta plataforma. Estaría flotando. Entonces les voy a tratar de resaltar un poco la construcción del terreno para que lo perciban. Tiene este comportamiento. Entonces, uy, pues se supone que abajo no se ve que tiene que el terreno, pero tiene una curva que sería baja. Esa situación también puede ser. No, es que no era el caso aquí. Fíjense el comportamiento del terreno, cómo se va escalando en cada curva. Y lo que hice, que arranqué con esta plataforma, pues simplemente para dar una posición que coincida con este. Entonces yo puedo jalar todas estas líneas hacia acá y proyectar las alturas, y al cruzar con estas, pues casi que voy a tener la construcción del corte. ¿Listo? Entonces terreno, sobre el terreno puse la plataforma con esta misma horizontal, ¿sí? Entonces esta plataforma traté de ubicarla sobre una posición de una curva. ¿Listo? Para que no me quede flotando, me quede más arriba o más abajo. Entonces es importante tener en el escenario todo, que a veces se esconde la fachada, se esconde la maqueta, se trabaja solo con una planta, un corte, y pues necesito tener toda la información simultánea. Ese es el mayor error que veo a veces en la representación, que no se cuenta con todos los elementos para construir. Es importante tenerlos todos. Entonces vamos a comenzar a mirar los objetos que estoy cortando realmente y después los que están proyectados allá atrás. Puedo arrancar entonces con este elemento construido, este patrimonial. Entonces, o simplemente mi regla guía. O sea, esto debe estar totalmente fijo, ¿no? O si no es esto, pues la paralela o nuestra regla T. Yo lo uso, repito, de ayuda porque no cuento en este momento con la regla T. Listo, ¿qué altura va a tener este volumen? Según nuestro alzado, este volumen de cuánto puede ser igual de alto a este otro. Entonces, yo sencillamente puedo hacer esto. Pongo esta regla aquí de lado y esta altura la puedo jalar. O puedo medir directamente acá, de aquí hacia allá, si no tengo esa forma. Entonces, mido la altura acá y simplemente la transporto. Pero pues como yo estoy tratando de construir aquí, tratando de construir acá, entonces me va a arrastrar esta altura, que será este volumen, igual a este. Si ustedes de pronto tienen diferentes alturas, pues denle la altura que corresponda a sus elementos de contexto, ¿no? Por acá tengo esta altura de referencia. Y el elemento llega hasta la base. Fíjense, entonces este sería este objeto en primera instancia. Fíjense lo alto que se va dando por la posición de la topografía. Lo estoy seccionando, entonces lo estoy viendo primeras. Ahora vamos a ver esto. Aquí hay una perforación que es importante verla, donde esta placa deja entrar ahí un pequeño jardín. En el primer piso, fíjense esta posición, entonces llego acá, transporto esa línea y corro nuevamente. Entonces transportamos la otra línea. Listo. Bueno, entonces, si yo miro la planta del primer nivel, desde las cubiertas, vamos a ver la planta del primer nivel, la información me muestra que es lo primero que estoy construyendo, ¿no? Entonces, fíjense, esta plataforma, yo estoy cortando este objeto, aquí está, ya lo proyecté y debe coincidir exactamente, listo. Estoy cortando esta plataforma, miren dónde está pasando la línea, entonces está pasando aquí. Lo voy a marcar en rojo para que no se confundan, ¿no? Entonces, mis líneas, ustedes lo pueden tener en negro, simplemente aquí, ustedes la ven. Entonces, la línea de corte, quiero resaltar. Una cosa que nos pasa y es que estas hojas se nos sueltan, no se nos descuadran. Es importante tenerlas fijas, pero las estamos manejando de esta manera. Pero si se nos mueve o se nos desplaza algo, de pronto nos va a generar un error aquí en la proyección. O si se nos suelta o se nos mueve esto, al traer las líneas van a generar un error. Entonces es importante
Es importante tener como todo esto fijo para que las medidas no van a generar errores. Bueno, entonces vendría nuevamente planta 1. Estoy manejando, entonces vendría este punto acá. Entonces este elemento lo estoy cortando acá, este elemento lo estoy cortando acá, listo, este elemento lo estoy cortando acá, bien. Y aquí hay un plano que ahorita vamos a ver y esto vendría hasta acá. O sea que este quiebre que traía aquí de frente no se ve en esa posición, listo. Ahora lo que esté cortando se va a ver achurado, ¿no? Entonces voy a proceder a achurar la plataforma inicial que está sobre el terreno. Entonces voy a resaltar como lo que corresponde. Lo puedo dibujar totalmente negro, que puede ser una opción, o lo puedo achurar de manera diagonal. Es decir, que aquí hay algo que me va a saltar, no me detuve. Y es, fíjense en la perforación de la placa del primer piso que coincide, este círculo perfora todo. Al proyectar eso, entonces debo buscar la posición. Entonces tengo una perforación acá y acá. Entonces proyecto esa posición aquí. Proyectamos esa posición acá. Ya tuve casi que apenas. Listo. Entonces tenemos perforación 1 y perforación 2. Fíjense, la plataforma que está en el primer nivel, que es la que estamos viendo acá. Sí, la plataforma no estoy vivo, pero no estoy pasando. Sí, está siendo perforada, ¿no? Entonces esta línea, así que por allá abajo pasa la línea roja que tengo ahí, ¿no? Entonces, una perforación y este otro. Listo. Este elemento también se está cortando y tiene una altura que ya sé. Fíjense que la altura de este objeto ya la tengo aquí. Yo la puedo tomar en mi módulo tridimensional o simplemente la tengo aquí ya de referencia. Entonces puedo tomar la altura aquí, traerla, la puedo medir aquí y llevarla acá, o obviamente la voy a traer. Estoy transportando porque la regla no me alcanza hasta allá. Es el plano más alto que tenemos. Entonces ya tengo la altura, ahora me falta traerlo desde acá. Fíjense, voy a representar este objeto y lo estoy seccionando acá. Entonces, ¿dónde está esa posición? Aquí coincide acá. Sabemos que el ancho era de 1 metro. Y voy a asumir que ese elemento, algo que no veía en ninguna vista. Fíjense que el elemento llega hasta aquí, hasta esa placa, pero además no va a atravesar. Aquí estoy insinuando que va a atravesar. Yo ahí en diseño ya estoy definiendo que la atraviesa. Entonces fíjense, aquí dibujé el elemento. Me falta dibujar las otras placas para poder entender cómo se comportan. Entonces, bueno, tengo este elemento, tengo este objeto, estamos en la planta 1, los cortantes. Entonces estoy cortando esta placa, listo, esta sección, el vacío se ve así, no veo relleno, veo las dos líneas. Ok, voy a tener un árbol que atraviesa. Aquí veo el objeto vertical, que es este. ¿Sí? Acá lo estamos viendo. Veo la perforación de esta pequeña muesca, la plataforma que continúa, el espacio entre la curva de nivel, y este cambio, el patrimonio y las otras curvas. Listo, en primera instancia ya tengo como parte de la base. Vamos a ver la segunda placa. Entonces vamos a ver aquí, segundo nivel. Vamos a ver qué vemos en el segundo nivel. Tengo esta volumetría. Se me pongo más claro. Entonces tengo este plano. Fíjense, este plano que se ve acá. También lo voy a cortar y vuelve a aparecer este hueco. Entonces vamos a eso. Llevamos esta línea aquí de este plano, lo traigo acá. Recuerden, transporto líneas así y transporto líneas de la fachada y casi que comienzo a obtener los objetos. Entonces viene este otro plano baja por acá. Fíjense que este plano tiene un costado que aquí se va a comenzar a ver. Y la altura, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la altura de esto? La puedo tomar del elemento tridimensional con mi escala, ¿sí? Como yo quiera. O pues ya la tengo aquí en fachada, simplemente la voy a transportar acá. Para esto, pues ese es el fin realmente, tener la fachada aquí a un costado, ¿no? Voy a llevar las medidas. Esto está igual a esta altura.
un poquito más bajo. Listo. Este otro muestro por acá. Este es un poquito. Entonces casi que puedo tomar las dos referencias de una vez. Marcando acá. O las puedo medir. Sí, es más fácil. Marcando acá. Listo. La proporción es esta. Mira el espesor. Y esta última de arriba casi que también ya la puedo medio insinuar. Ahorita la resuelvo. Solo la encima y ya ahorita limpio las líneas. Entonces vamos a repasar esta placa. Entonces esta placa pasaría, listo. Tenemos la misma perforación, sí, coincide. Entonces es el mismo círculo que está atravesando, ese vacío está atravesando todas las placas. Es lo que tengo que representar en todas. Listo. Y además hay un plano que voltea y se une con la placa. El plano que viene acá, el que vemos allá de fondo en esta fachada, ese plano voltea. Entonces eso hace así. Fíjense que aquí sube. Es más, ese plano creo que me faltó representarlo. Sí. Fíjense aquí hubo un error. Mi facha, y una vez aprovechemos que lo tengo acá. Me faltó el espesor de este plano. Sí, estoy cortando esto. Me faltó esto. Sí, este elemento. Vemos que aquí me faltó un plano. En esa planta. Este elemento es este. Y este otro es el de acá. ¿Sí? Que es el que vemos acá de fondo. Entonces, ese plano con espesor tenemos que poner aquí. Lo pongo aquí en escuadra y lo transporto. Entonces, pongo la escuadra en el sentido que ustedes vean. Transportamos acá. Y viene este otro aquí. Listo. Ok, entonces viene ya así como una C. Realmente. Listo. Y ahorita miramos los límites. Entonces vamos a revisar. Este plano en la planta 2 llega hasta acá. Listo, llega hasta aquí. Está bien. Hay una perforación. Listo, perforación. Ahora este muro. Listo, la posición del muro. Bien. Este elemento viene transversal aquí, atravesando todo. Bien. El vacío aquí no hay nada más. Aquí hay otros elementos que de pronto vale la pena ya resaltar, porque estamos en la planta 2. Fíjense, este plano comienza a verse acá y este otro. Esto está más arriba de esta y esta placa está por encima de esta. Entonces, aquí las tengo en un costado, así que las puedo traer. Voy a darle la posición. Entonces, esta estaría por acá, sobre este elemento. Y esta otra está acá. Listo. Vamos a transportarlas a la horizontal. Listo. Y hay otra que está por encima, o sea, fíjense que esta y esta están encima, listo, en la misma posición. Esas no las estoy cortando, esas están ahí atrás proyectadas para corresponder al nivel del piso 1. Entonces esta está por aquí. Entonces las he transportado, ¿no? Entonces llevo a esta altura aquí y llevo a esta otra altura. Listo. Y esta casi que llega a un punto donde atraviesa este volumen por ahí atrás. Fíjense que mi arquitectura comienza a verse el terreno como escalonada, ¿no? O sea, como es totalmente horizontal, sino comenzamos a percibir el terreno como la arquitectura. Es más, yo puedo decir, bueno, esta curva de nivel yo la bajé acá, pero quiero asumir que soporte esto, entonces de pronto el comportamiento del terreno va hasta acá. Voy a hacer una modificación a mi terreno, o sea, voy a asumir que de pronto se ve llenando, se ve, o para que me reciba más fuerza, sin perder el efecto de que la placa está volando. Fíjense que la placa aquí está volando, yo hago la representación del terreno referente. Entonces, para este caso el terreno sí lo voy a hacer diagonal para que vean la diferencia.
Listo. Entonces, perforación del círculo, que de pronto le puedo dar algo de expresión. Líneas hacia el borde, se hacen unas puntas a medida que están hacia el centro, se alejan, para entender que es un círculo. Fíjense el comportamiento de la semicircunferencia. Esto tendría esto. Me haría falta el otro volumen que se ve ahí atrás, que evidentemente no lo va a hacer de nuevo porque sería algo extraño. Eso le voy a dar este mismo tipo de expresión, tal vez para diferenciar un poco, para entender que este vacío no hace nada, sino cuando hay un objeto ahí atrás. Listo. Entonces, en el patrimonio allá atrás, lo que estoy cortando, la plataforma, me hace falta este plano que se dobla aquí atrás. Fíjense que se va, pero si se alcanza a ver allá atrás proyectado. Entonces, este plano, está en la planta 1, fíjense, se ve allá atrás proyectado. Listo, ¿sí? Ahí está. Y bueno, aquí seguramente va a haber naturaleza y otra serie de cosas. Entonces creo que lo único que me haría falta es comenzar a ambientar escala humana. Entonces vuelvo y pongo escala humana, que sería más o menos, vamos a escala humana. Listo, los objetos que estoy cortando, entonces las placas del primer nivel, planta 1. Entonces estoy cortando todo esto, el plano, listo, las proyecciones de los elementos, estoy cortando el patrimonio, se ve allá, las planta 2 cubiertas, estoy cortando esto, y la perforación de cubiertas también, perforación y todo eso. Este elemento sobresale, que evidentemente fue un cambio que hice aquí. Listo, ahí está la altura de este objeto. Recuerden que la proyección de esta, bueno, me haría falta la ambientación en cuanto a árboles. Entonces tengo un árbol de pronto por acá que alcanza de pronto a sobresalir aquí detrás del patrimonio. Listo. Vamos a asumir las sombras antes de que se nos pase. Entonces tendríamos la misma dirección. Vamos a mirar. Tenemos la sombra llegando desde acá. Fíjense la posición en planta de la sombra como vendría, la que tenemos en este sentido. Entonces si en este sentido viene, entonces la sombra vendría de esta forma. Entonces nos haría falta representar la sombra. Entonces es como el contexto allá atrás, un poquito de profundidad. Entonces el objeto arquitectónico me queda un poquito, bueno, se pierde, quería lograr algo como esto, pero bueno, si sale algo de los objetos que estoy cortando, el fondo allá atrás como un poco más oscuro, me quedó algo cargado. Tendríamos aquí la representación, la arquitectura, el corte, ¿sí? Entonces el corte indicado, las plantas. Entonces podría hacer un corte por otra posición, de pronto por acá, podría hacer fachadas por acá, por acá. Entonces ahí tendríamos los insumos suficientes. La expresión en corte igual puede ser susceptible de hacerse de diferentes maneras. Entonces puedo utilizar marcadores y tinta, o hacer otro tipo de expresión, digamos el terreno, las plataformas, la composición. Hay otro tipo de expresiones, de pronto dependiendo de mi arquitectura ya vincularé después más adelante niveles, ejes, que es un tema que todavía no hemos tocado, pero entender que el terreno tiene un comportamiento, que de acuerdo a ese comportamiento entonces las plataformas pueden interactuar, la expresión, listo. La arborización pues que podemos vincular en fachada y en corte puede ser diversa, entonces podemos tener este tipo de situaciones, ¿sí? Importante también especular un poco en la proporción, la escala humana, la representación misma de la vegetación, que como les decía puede ser de diferentes tipos. El corte nuevamente. O hasta, como lo veíamos, en algún material alterno que pueda tener disponible. Entonces, ya sea para la fachada o para el corte, podemos dar
lo que les decía antes, el terreno yo lo manejé aquí escalonado, pero también lo podemos tener como con esta condición. Pues evidentemente la topografía pues tiene este movimiento, las plataformas, los volúmenes, la arborización, el cielo, la proporción de escala humana. ¿Listo? En planta entonces tendríamos este otro, casi que esto sería como tipo de representación alterna con materiales que puede ser algo de color y lápiz. Planta, fachada, ¿sí? Eso sería el final de este primer abordaje a la representación del dibujo arquitectónico de nuestros proyectos que están en una primera etapa de desarrollo, de diseño, de ciclos básicos de arquitectura. Entender entonces el volumen, la representación bidimensional a través de sus diferentes niveles o plantas, el alzado o fachada, el corte y la sección. Entonces eso sería, espero que les sirva. Bueno, espero que todo esto les haya podido ayudar. Lleven adelante sus proyectos y sigan con sus excelentes ideas. Nos vemos en una próxima. Chao.